historia clínica y quirúrgica, donde le explicaron la importancia de la historia clínica, que representa más del 80% de la presunción diagnóstica y de la certeza diagnóstica. Obviamente comenzaría con lo que serían los datos generales que sirven tanto para identificar al paciente como para ir reduciendo las posibilidades diagnósticas, porque cuando usted habla del sexo ya usted limita las enfermedades a un sexo. Edad, las enfermedades por grupo etario. Procedencia y residencia también le ayuda a pensar en enfermedades prevalentes en el entorno del paciente. La fuente, obviamente, quien da la información que es importante, entre otras. Cuando hablamos de motivo de consulta, hablamos sobre los síntomas que llevan al paciente al centro o a buscar asistencia. Los textos escriben que se plasma como lo dice el paciente. Ojo, eso dicen los textos. Eso no es así. Porque obviamente usted lo tiene que llevar a un lenguaje entendible. Siempre hago el mismo ejemplo. Cuando yo me fui, que terminé aquí en INTE, que me fui a hacer una pasantía, yo me fui a la frontera. Y el primer paciente que me llegó, yo no entendí lo que me dijo. El paciente llegó y me dijo, venía por una jarda y me dio un dolor en el padrejón. Literal. Y yo me quedé como, dígame. Tuve que buscar a la enfermera, digo, ven acá, traduce. Y la enfermera, que venía por una barranca y que le dio un dolor en la boca y el estómago. Y yo, okay. Padrejón. Que venía por una jarda y que le dio un dolor en el padrejón. Entonces, ¿cómo yo pongo una historia clínica, motivo de consulta, dolor en el padrejón? Entonces, aunque los textos dicen que se escribe de la forma que el paciente lo dice, obviamente usted pone el lenguaje técnico, aunque pone como lo refiere el paciente, pero buscando un sinónimo que sea entendible. La historia clínica es un documento médico legal y usted no lo está haciendo para usted. Usted lo hace para una persona que lo va a leer y que va a interpretar lo que usted puso. Luego tenemos la historia de la enfermedad actual, la cual se puede hacer de manera simple o de manera alargada. De manera simple es directamente la descripción de cada motivo de consulta con sus características. Pero de manera alargada, usted hace un breve resumen poniendo los antecedentes del paciente y luego procede a describir los motivos de consulta con sus características. Por ejemplo, si el dolor, el tiempo de inicio del dolor, factores que lo modifican lo empeoran, el lugar del dolor, si se irradia o no, y obviamente si es tratado o no. Si es la fiebre, igual sus características. Y así sucesivamente. Hay algo que siempre trae un poquito de confusión, que son la revisión por sistema. ¿Por qué trae confusión? Porque muchas veces las personas plasman en la revisión por sistema los motivos de consulta. Y no va ahí. Porque la revisión por sistema son los signos y síntomas que presenta el paciente en los últimos 6 meses que no está relacionado con la historia de la enfermedad actual. Porque si es parte de la historia de la enfermedad actual, no va a ir. Si el paciente va por pérdida de peso, en la parte del sistema constitucional usted no pone pérdida de peso. Usted pone lo que no esté relacionado con la historia de la enfermedad actual, porque eso le sirve para ver el paciente no como una unidad, sino como un organismo. Y usted puede tener un paciente que llega por una neumonía, pero también tener una falla cardíaca, pues, o tener una insuficiencia vascular periférica, aunque eso no es lo que lo llevó. Y la revisión por sistema le ayuda en eso. Cuando estamos en neumología, aparte obviamente de todos los antecedentes, siempre tenemos que hacer mucho hincapié en los antecedentes laborales. Cuando hablamos de antecedente laboral, no es donde trabaja el paciente, es donde ha trabajado durante toda su vida. Y pongo un ejemplo, imaginen a alguien que trabajó toda su vida en construcción. Y gracias a que trabajó en construcción pudo pagar la universidad y ahora es contador. Y ahora trabaja en un banco. Y tiene una enfermedad intersticial. Y tiene 1 año trabajando en el banco. Si yo le pregunto en qué usted trabaja, me dice en un banco. ¿Qué usted, por ejemplo, atención al usuario? No está asociado a ningún factor de riesgo ahí. Sin embargo, duró 20 años trabajando en construcción. Entonces, si no le pregunto en qué ha trabajado durante toda su vida, no llego a la información. Lo mismo que pasa con muchas frecuencias. ¿Qué usted trabaja? Seguridad. ¿Seguridad dónde? En una plaza comercial. En una plaza comercial donde hay en el sótano, en el parqueo del sótano. Miren la diferencia, el que trabaja en el parqueo del sótano expuesto a todos los contaminantes ambientales que están ahí. Al que trabaja en el área de comida sentado viendo que todo el mundo esté feliz. Entonces hay que ver el entorno. O sea, siempre se ve el entorno. Y también los hábitos tóxicos. En hábitos tóxicos, hay hábitos tóxicos que se ven con comillas. Y hago una pregunta, ¿alguien conoce alguna enfermedad causada por el café? No. Gastritis. Bueno, sí. Para el tamaño. ¿El café causa gastritis? No. Sí.
Porque el café causó la quemadura del esófago. No. Si usted se come un arroz caliente, se quema el esófago. No sé si me entienden. Sí. Si yo como algo con picante y tengo gastritis, me exacerba la gastritis. El picante no fue un factor de riesgo. No. Lo que pasa es que si ustedes buscan en el New England Journal of Medicine, hay muchísimos artículos sobre pro y sobre contra del café. Es más, la mayoría de los artículos establecen que el café es antioxidante, que es una xantina, que broncodilata, etcétera, que es aumenta el metabolismo, sirve al aumentar el metabolismo hasta para rebajar, etcétera. Ahora, el problema del café es lo que se le añade. Cuando usted le echa azúcar, el problema es el azúcar, no el café. Si usted va a hacer ejercicio, se bebe un café amargo y aumenta la energía. Es antioxidante, etc. Ahora bien, hay un efecto adictivo, entre comillas, porque no todo el que deja de beber café le duele la cabeza. Para poner un ejemplo. Pero hay personas que si no comen dulce le duele la cabeza. Entonces fíjense que ahora, el café tiene un componente histórico, social. El café para muchas religiones es un pecado. Y el mundo en la Edad Media se basaba principalmente en la religión. O sea, lo que dominaba el mundo en la Edad Media era la religión. Luego de cuando se rompe la Edad Media, entre la edad contemporánea con la Ilustración, entonces cambia el pensamiento dirigido a la iglesia sobre algo científico. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas religiones que todavía siguen tomando el café como los mormones no beben café. No, hay religiones que todavía en la actualidad ni consumen café ni consumen cerdo. Entonces, no consumen cerdo porque en el Antiguo Testamento hay una parte que dice que los demonios fueron echados a los cerdos. Pero ojo, todo eso se respeta, o sea, yo respeto cada religión. Si lo llevamos a esas religiones que entienden que los demonios están en la sangre. Entonces, el café sigue estando en los hábitos tóxicos, pero eso va a ir evolucionando, ustedes lo verán. Ahora bien, hay un problema, o sea, el alcohol sí es hábito tóxico, hay enfermedades causadas por el alcohol. El tabaco es un hábito tóxico. El tabaco es un factor de riesgo para cáncer de base de lengua, de bermellón del labio, de esófago, de próstata, de ovario, de pulmón, de intestino grueso, o sea, entonces se va ahora bien, ahora hay un problema. Ya no es preguntar si usted fuma o no, es si usted fuma, cuánto tiempo ha fumado y qué fuma. Sí, porque usted le pregunta a una gente, ¿usted fuma? Te dice no, y tú consume algo, sí, bla, de play, vape, ok. Y a veces tú le dices, ¿usted fuma? No, no fuma nada, no, a veces yo salgo y uso juca y vape. ¿Con qué frecuencia? Todos los fines de semana y lo que. Entonces fíjense que ya el mundo varió. Pero no fume, ¿sabes? Es como el meme que sería que él nos roba. Exacto. Y los que son pasivos, los que están, no fuman, pero están alrededor de gente que sí. Es un factor de riesgo importante. Por ejemplo, yo tengo una paciente que nunca en su vida ha fumado, pero su esposo fumó todo el tiempo y ya tiene un cáncer de pulmón. Y el esposo no tiene nada. Pero ella sí. Pero dicen que los que son pasivos son más propensos a... Sí, siempre se le pregunta, ¿pero usted fuma? No, nunca ha fumado, no. Fuman en su entorno. Para poner un ejemplo, yo tuve una paciente que falleció que nunca había fumado, sin embargo trabajaba en un lugar donde cerrado, en donde los clientes consumían mucha juca. Ya. Y ella llegó con los pulmones que dije yo, Jesús, gracias a Dios que respira. Entonces, fíjense que todo puede pasar. Entonces, fíjense que hábitos tóxicos hay que saber qué fuma, cuánto fuma, por el periodo que fuma, si lo dejó, hace qué tiempo lo dejó, si verdaderamente lo dejó. Hay pacientes que usted le dice, sí, yo tengo un año que no fumo, ok. Aunque de vez en cuando me fumo uno. Y ese vez en cuando, ¿cuánto? Bueno, en la mañana cuando bebo el café y la tarde también. Okay. Entonces son cosas así. Sí, pero hay que pasar. Yo paso de fumarse una caja entera diaria a tomarse dos y varios y ya no fumo. Sí. Pero hay cosas incomprensibles. Por ejemplo, cuando un paciente me dice, yo fumo 40 cigarrillos al día, yo me sorprendo. Yo digo, wow, 40.
40, 2 cajas. Pero cuando usted se topa con un paciente que le dice, yo me fumo más de 100 cigarrillos al día. Profe, yo tuve una consulta de una señora que me dijo que ella se fumaba 90. Sí. O sea, yo he visto pacientes que me dicen, yo en el mejor de los casos me fumo al menos 100 y tú te quedas con los serán real. Lo tira por mitad. O sea, no, personas que con uno prenden el otro. O sea, Ella me dijo que se sí. refugiaba en el- Tienen los dos al mismo tiempo ahí. Así. Fumaba una caja y media de Marlboro. Hasta por la nariz. Y la prima mía asmática y no jalo de hoy le dijeron, lo fumamos, le dijeron. Por 4, man. Y la prima mía todavía realizando. Por si Yo acaso, tengo una pero paciente estamos dos con que no un re. avanzado, muy avanzado, bajo oxígeno, dependencia, que fuma. Yo le digo a ella siempre, procure no fumar lo del tanque, que va a explotar con todo día. Pero no, pues la verdad, o sea, ahora vamos a ser realistas. Esa señora está en la antesala de la muerte. Entonces, si deja de fumar o si sigue fumando, ¿en qué le modifica? Nada. Yo cumplo como médico en decirle no fume, pero que siga fumando el tiempo ya que le queda, que no es Exacto. tanto. Mi bisabuela tiene 103 años y su único vicio es fumar, no sufre de nada. ¿A cómo yo voy a esa doña a decirle, mire, no fume? No, mi bisabuela es. Y fuma como una chimenea. ¿Qué fuma? Porque si con 103 años está viva. No, pero esa tía me dice que ella casi no fuma porque ella no fuma ahí, entonces me da daño. Sí. Gracias a Dios. Lo que el calienta. Así mismo. Sí, que huele a peo. Sí, Yo igual. la de la segunda generación y la primera, la tercera no tanto. Ya no. Pero Bueno, yo molesta no sé qué mucho. generación ella tiene, pero es que no huele marino. No, lo que pasó es que yo fui muy imprudente. Yo tuve una actividad donde alguien tenía un Arcos y alguien estaba usando eso cerca de mí y yo dije, pero ven acá, hay alguien que necesite al gastroenterólogo. Y yo, entonces una vez que yo a esa misma persona, pues yo no sabía, le dije, oye, pero mira, te voy a hablar, aquí hay alguien que se está tirando peor que me tiene cansado. Y él dice, no, es esto. Y yo le dije, pero ¿y cómo tú te pones eso en la boca? O sea, el Arcos ese. Es una forma de cigarrillo, literalmente un Tú ves cigarrillo. los calentadores de cigarrillos que habían antes en los carros. Bueno, ahora le hicieron que tú te lo pones en la boca y te pones. Para que no se te quede. Pero la combustión emite un olor, Desagradable. es que desagradable poco. No sé cómo no se le quema la boca, pero eso es parte de la vida, señores. Entonces fíjense que eso es hábitos tóxicos, ¿verdad? Sí. O sea, ahora, en neumología obviamente uno va a evaluar el paciente completo, aunque se centra más en el tórax. En el tórax tenemos los fluidos respiratorios normales y dentro de eso están los fluidos bronquiales, traqueales, etc. Pero lo que más tenemos son vesículas o alvéolos. Entonces, como eso es lo que más hay, el sonido que más suena y enmascara todo lo demás, por eso llamamos murmullo vesicular. El murmullo vesicular es la entrada y salida de aire, que es lo normal. Cuando usted no escucha nada en un paciente, hay uno de 3 problemas. O el esteto está dañado, o el paciente se murió, o hay un tórax silente, que es una antesala a la muerte cuando hay un broncoespasmo muy severo. O sea, cuando a mí me llaman, por ejemplo, dicen, ay, doctor, no le escucho nada en el pulmón, yo, revisa tu esteto, revisa si el paciente está vivo, o revisa que está. ¿Por qué pasa todo eso? Entonces, fíjense que también tenemos ruidos patológicos. El sibilante es una obstrucción a la entrada o salida de aire. Normalmente es a la entrada o a la salida. A la salida. A la La salida. Ajá. Porque es donde se ejerce una fuerza, el aire entra con facilidad. El problema es para salir. Entonces, cuando yo escucho un sibilante, yo tengo que saber si es a la expiración con S, no con X, ¿verdad? Porque con X fue que expiró. Entonces, a la expiración o si es continuo, a la entrada o a salida. Cuando es a la expiración o el paciente está en una crisis broncoespasmo, puede ser asmático, EPOC o ser transitoria por un proceso infeccioso. Pero cuando es a la entrada y a la salida, me habla de una obstrucción fija, que mayormente la dan las broncoaspiraciones. O un cuerpo extraño, es más frecuente en niños. Cuando uno escucha un sibilante en la entrada y salida, entonces dice, se tragó algo este muchacho y se le fue a la vía respiratoria, que es lo que más puede ocurrir. Luego tenemos secreciones, que dependiendo de su densidad, podemos tener broncos y sibilantes, dependiendo cómo está, uno sospecha patología. Por ejemplo, si usted tiene un paciente que tiene crepitante en ambas vasos pulmonares y lo ve y lo escucha que van en marea ascendente, o sea, van subiendo,
Eso es una insuficiencia cardíaca y está entrando un edema agudo de pulmón. Si yo tengo roncos dispersos, obviamente puede ser que sea una neumonía. Hay otros acápites que no están en uso ya, porque gracias a Dios tenemos imágenes de tórax, como es la pectoriloquia y la egofonía. Pero hay que mencionarlo. Cuando usted ausculta a un paciente, el paciente emite un sonido, el aire lo distorsiona y usted escucha otra cosa en el pulmón. Por ejemplo, el paciente dice A, usted escucha E. Pero si el paciente dijo A o está hablando, que sería pictoriloquia, egofonía de las vocales, y usted escucha exactamente lo que el paciente está diciendo, es porque hay un consolidado, o sea, hay líquido. Y esa era una manera de uno poder identificar la zona que estaba afectada. Yo no era de esa época, ya yo estaba en la era de las imágenes, ¿verdad? Pero hay que mencionarlo. Entonces, eso nos dice que el líquido transmite sonido. Si no, éntrese a una piscina y que alguien que le choque 2 piedras, usted estando ahí abajo y se va a dar cuenta que usted va a sentir eso en los oídos bien fuerte. Entonces eso mismo pasa. Ahora hay que ver también dónde está el líquido. Por ejemplo, si yo tengo un derrame pleural, ¿cómo estaría el murmullo vesicular? Ausente o disminuido, porque me interfiere con escuchar lo que hay dentro del pulmón, me sirve como una pared. Sí. Ahora, si el líquido estuviera dentro del pulmón es otra cosa, se amplifica, ¿me entiendes? Ahora, vamos ahora a lo que verdaderamente nos interesa en el día de hoy. Vamos para acá. ¿Qué serían los métodos diagnósticos? Hay que tocar. Cuando vemos métodos diagnósticos en neumología, los métodos diagnósticos desde una simple espirometría hasta los análisis que podemos hacer. Entonces, cuando hablamos de función respiratoria en el pulmón, vemos todas las pruebas que podemos hacer en un paciente para identificar si hay un trastorno de la ventilación. Puede ser para aclarar si el paciente tiene o no disnea. Recordar que la disnea es subjetiva. Pero si el paciente me dice que se siente con falta de aire y yo le hago una espirometría y demuestro que es obstructivo, ya yo sé que verdaderamente le falta el aire. Y ya convertí algo subjetivo en algo objetivo. Hay pacientes que tienen tos crónica, mayormente los niños, que también son basados en broncoespasmo. Si un niño tiene una tos inconvecible, piense que está congestionado. O sea, no necesariamente el niño le va a llegar con crisis de sibilancias. Obviamente para diagnóstico, pronóstico y evolución de pacientes asmáticos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, valoración de enfermedades neuromusculares, las enfermedades intersticiales, valoraciones preoperatorias, las enfermedades vasculares pulmonares y valorar discapacidad. O sea, para todo yo puedo hacer una prueba de función respiratoria. Tenemos muchas pruebas. Por ejemplo, la más frecuente, la más simple es la espirometría. En la espirometría vamos a ver los valores que nos da la capacidad vital. O sea, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente, el volumen de reserva expiratorio, que me da la capacidad vital. Pero puedo hacer pruebas de reversibilidad, o sea, el paciente está congestionado, le pongo un broncodilatador y cuando le repito la prueba veo si verdaderamente revirtió. Pero también puedo hacer presiones, o sea, ver la presión con que el paciente bote el aire o entra el aire, que son las presiones pico de la inspiración y la expiración. Valorar los volúmenes pulmonares por la pletismografía. Obviamente también ver cómo está la membrana alveolo-capilar con lo que sería su difusión, ver los gases arteriales y hasta poner el paciente a caminar durante 6 minutos en una línea recta de 60 metros o 30 metros ida y vuelta. Por ejemplo, usted tiene un paciente que usted lo pone a caminar y al minuto y medio el paciente se cansa, baja saturación y usted la tiene que frenar, la prueba de los 6 minutos. Le pone medicamentos, se la repite en 3 semanas o 3 meses o hasta un mes y el paciente ahora le dura 6 minutos caminando, 5 minutos caminando, mejoró. Entonces viene que algo tan simple te puede ayudar bastante. Pero, tenía una pregunta, perdón, que no te dígame. Esta tarde estábamos teniendo un pequeño debate porque a mí me surgió la pregunta de qué tan certeras son los resultados de la espirometría, porque he visto personas que son fumadores crónicos de toda su vida que su espirometría sale excelente. El problema está, las espirometrías son muy confiables, vamos a ver un ratito por qué, porque aunque lo hace el paciente, tiene que tener al menos 3 esfuerzos parecidos. Y lograr 3 esfuerzos parecidos no es fácil, que lo vamos a ver un ratito. Ahora bien, no todo el que fuma tiene un trastorno ventilatorio, ni todo el que tiene un trastorno ventilatorio ha fumado. Ahora es más frecuente tener un problema ventilatorio por el hecho de fumar. Hay personas que se van a pasar su vida entera fumando y no le va a pasar nada. Y hay personas que van a fumar por poco tiempo y van a tener esos pulmones que usted cree que fumó la vida entera. Porque a esa tía mía le dio COVID 2 veces y a la tía mía no hizo ni un síntoma. A mí me dio COVID, yo tengo un inhalador para desde que me la creí. Eso es lo que sí.
Es igual que tiene cáncer de pulmón. No todo el que tiene cáncer de pulmón fumó, pero la mayoría del que le da cáncer de pulmón es porque ha fumado. Entonces, eso pasa así. Si vemos esto aquí, como eran los espirómetros antes, tenía una campana que tenía agua y cuando el paciente botaba aire, el agua subía y medía lo que desplazaba en volumen. Gracias a Dios ya no son así, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de espirometría, ¿qué vemos? El volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen de reserva expiratoria. Que si sumo los tres me da lo que se llama capacidad vital. Para tener la capacidad pulmonar total solo me faltaría el volumen residual, el cual no conozco por espirometría. ¿Me van siguiendo? Ah, ok. Pues yo lo pongo así mismo en el examen. Mira, ella está viendo, ya voy a saber que sí. Entonces, ¿qué es la capacidad vital? Obviamente ya les mencioné que será la suma de las tres. Y me va a decir el aire que yo voy a manipular en el pulmón. La capacidad vital, cuando usted bote el aire, lo hace de manera forzada. Entonces recibe el nombre de capacidad vital forzada. Miren por qué es FBC, pues de dónde viene la palabra forzada. Ahora, ¿qué pasa con esa capacidad vital forzada? Que cuando usted coge aire y lo bota fuerte, en el primer segundo usted va a botar casi todo el aire. Y durante 5 segundos restantes, usted está botando el chin de aire que le quede y usted cree que se le va la vida por lo fuerte que es. Entonces, si en el primer segundo yo boto el 80% del aire que me queda, ¿cuánto representa el primer segundo de la capacidad vital? ¿Qué? ¿Cuánto representa el primer segundo? Un 80%. Entonces, ¿de dónde sale que el FB1 es un 80% de la capacidad vital? De que yo boto el 80% de aire cuando estoy botándolo de manera forzada. Entonces, fíjense que ya con eso yo sé cuánto tiene que ser el valor del primer segundo. 80%. ¿Ven que de dónde sale el valor? Entonces, si yo divido entonces el primer segundo sobre la capacidad vital, ¿cuánto me tiene que dar? Menos de 1. 0 puntos. Sí. 0.8, un 80%. Sí, 0.8 y se lo lleva a porcentaje el 80%. Porque el primer segundo representa el 80% de la capacidad vital. ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando hago una espirometría tengo que saber la edad, el nombre, edad, sexo, raza, talla, peso y si fumo o no. El nombre para identificarlo, pero todos estos de aquí para saber cuál es el valor que he establecido para ese paciente. El valor varía por la edad, por el sexo, por la raza, por la talla, por el peso y si fumo o no. Y obviamente ver que el aparato esté bien calibrado. Entonces, cuando yo hago una espirometría, vamos a verlo de ahora, como el paciente bota el aire fuerte, en el primer segundo va a botar el 80% del aire. Y como se le va a ir agotando el aire, va a ir bajando la curva hasta que llegue a donde se le agotó el aire, que mayormente es a los 6 segundos. Y luego vuelve y toma aire. Tengo que ver que la curva sea así limpia, o sea, que parta de cero, que haga un pico, una asa que descienda y obviamente vuelva y tome aire. Y que esté libre de artefacto. ¿A qué me refiero con artefacto? Bueno, y que en tiempo dure 6 segundos mínimo. En niños serían 3 segundos. Entonces, miren esta espirometría. Sale de cero. Miren cómo el paciente fue cortando el aire. ¿Lo ven? Eso no sirve. Este botó todo el aire y después quiso volver a botar. Pero este fue peor. Este botó el aire y después que llegó aquí volvió y botó. Eso no sirve. Porque no hace una espirometría limpia. Miren aquí como este hizo un cierre glótico, cerró a los 3 segundos y se quedó ahí. Tampoco sirvió. Este pensó que iba a ser un espirograma. O sea, son cosas así que uno ve. Y miren cómo el paciente sigue viendo. Ahora bien, también usted se topa con pacientes que hacen esto. Miren. Que toman aire, lo botan fuerte y siguen botando. Y a los 6 segundos siguen todavía botando, que son los obstructivos. Que usted le dice, mire, coja aire. Porque vamos a durar hasta mañana botando aire. Se supone que uno no puede botar el volumen residual que le queda, pero una persona... 16 segundos botando aire. Vale la presión. Lo que pasa es que hay pacientes que son obstructivos, que tienen tanto aire que botar, que usted le dice, coja aire. Porque Sí. ya tampoco después de 6 segundos no me interesa más de ahí. Pero, 16 segundos ya es mucho. como usted se topa con pacientes que no son capaces de hacer una espirometría. O
Porque hay personas que no saben respirar. Personas que por más que usted le explica, mire señor, yo siendo residente una vez le di un pecozón a un don que nunca se me va a olvidar. ¿En serio? Sí, porque tú le dices, coja aire, bótelo. Y el hombre coja en una, yo, ¿qué coja aire? Y yo, oh. Pero fue el impulso, fue la fuga, no fue el impulso. Yo le dice, ¡pum! Y él me miró así, yo, no, que bote el aire. Pero pues, pasa de todo, señor. Igual que una vez hace una biopsia en pleura, cuando yo entro en la aguja siento que el hombre se va de lado y lo agarra con un brazo y tuve que vocear, ven a ayudarme. El hombre le dio un 5 que yo con la aguja adentro, ahí yo, ok. Ni la podía sacar porque le hacía un neumotor, ni la podía entrar porque también le hacía un neumotor y tenía que dejarla en el mismo lado. Y con un brazo agarrando a un hombre que me iba a llevar con todo y él. Yo lo único que dije, bueno, si se cae, me caigo con él, para que después no digan que lo dejé caer. Claro, porque te dicen, no dejó que se cayera. Ay, profe. Caímos los dos. Y se le fue. Así, señor, o sea, usted no puede dejar que lo acabe. Entonces, miren, cuando hacemos una espirometría tenemos que hacer por lo menos 3 maniobras. Y que cada maniobra, tanto la capacidad vital forzada como el volumen respiratorio forzado en el primer segundo, sea parecida. O sea, que entre una y otra no exista más de 150 mililitros. Si vemos aquí, los espirometrías te la dan en litros. ¿Qué lo hago? Llevar a mililitros. Por ejemplo, aquí hay 5.110 mililitros. Aquí hay 5.080. Aquí hay 5.090. O sea, no hay más de 150. Si veo aquí en el FB1, aquí hay 4.110, 4.020 y 4.040, no hay más de 150. Entonces yo puedo decir que la espirometría es repetible. Pero no me tengo que aprender eso. La espirometría me lo dice. Categoría A, perfecto, no hay 150. Categoría B, entre las 3 maniobras, puede haber que entre 2 de ellas haya más de 150 mililitros, pero nunca llega a 200. Categoría C, por lo menos en 2 de ellas hay menos de 200, pero a partir de ahí no se deben interpretar una espirometría. Entonces, cuando yo hago una espirometría, yo tengo 2 valores. El valor que hizo el paciente y el valor que debería de hacer. Mejor valor, valor predicho. ¿De dónde salen esos valores? De personas que les gusta investigar, que se sentaron a hacer cuál era el valor más frecuente en la población dependiendo de sus características de sexo, edad, raza, tallas y pulmón. Y tenemos estudios como por ejemplo el del maestro Pérez Padilla del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México, que es uno de los más utilizados, o el del Grupo Palatino, que son 5 ciudades latinoamericanas. Si se fijan, ninguno fue hecho en República Dominicana. Entonces tomamos oeste como referencia, que no es lo más correcto, porque nosotros no nos parecemos a los mexicanos. Nos pareceríamos más a los latinoamericanos, porque fueron 5 ciudades. Incluye Caracas, Bogotá, Río de Janeiro, la ciudad de La Plata de Argentina, ni siquiera fue Buenos Aires, me falta una, que también fue de Sudamérica. Pero ojo, nos podemos parecer un poquito más los venezolanos y los colombianos, pero los de Sudamérica más abajo no. O sea, porque los argentinos son europeos, ¿verdad? Sí, ellos son los de Europa y América. Entonces imagínense usted. Ahora bien, ¿a qué me refiero? Miren aquí, esto es algo que ustedes aman y siempre lo han querido, que de biofísica la campana de Gauss. Sí. Ustedes aman eso. Claro, sí. Entonces, ¿qué me dice la campana de Gauss? Si yo veo el valor, el mejor valor del paciente, el valor predicho, yo estoy viéndolo ahí en el punto medio. Y se me darán cuenta en un ratito que así lo ven los norteamericanos. Pero ojo, al igual que la función renal, yo pierdo función respiratoria a medida que aumento en edad. Entonces, si yo veo muy en el punto medio, hay personas que por edad, de manera normal, pierden función respiratoria y estarían por debajo del punto medio, aún estando normal. Entonces, ¿qué dice lo europeo? No, yo no puedo ver el punto medio, yo tengo que ver el menor valor posible estando normal. Entonces, hay 2 formas de yo ver espirometría: el punto medio, que sería el mejor valor predicho, que así lo ven los norteamericanos o la Asociación Americana del Tórax. Todo eso lo veremos un rato, de verdad que no es difícil. O los europeos que dicen no, es el menor valor posible. Si tú estás de ahí para arriba, usted está bien. Entonces fíjense que tenemos 2 formas, las 2 son correctas. Entonces vamos a hacer una espirometría para que ustedes vean algo. Déjenme un segundito.
Ojo, le advierto desde ahora que yo no voy a hacer 3 maniobras. Él no va a hacer la. Las 3 maniobras para decir que también. No, señores, no hay necesidad en esta vida. Miren, esto es el software del espirómetro. Si yo entro, ¿qué me va a pedir? Obviamente, si me voy a paciente Easy nuevo, one. todo lo que le he dicho, miren cómo me lo pide el aparato. Ahí vamos a poner la fecha, por ejemplo. Estamos a 13, ¿no? Eso es para que Sí, no a llegue- 13. Eso es para que no llegue el 14. Yo quiero que llegue el 15, ¿no? Ah, está yo. Vamos a poner mis datos. Pero igual. Miren que me va pidiendo todo. Entonces, miren cómo, ¿qué me va a pedir ahora? Miren, si fumo o no, nunca he fumado. Si soy asmático o no. ¿Qué me va a hacer con eso? Calcular cuál es el valor predicho que yo tengo en base a mi edad, sexo, raza, talla, etc. Entonces, miren qué va a pasar ahora. Obviamente, todo varía en base a la altitud, la temperatura, la humedad relativa, los valores de presión barométrica, etc. Si yo me fuera a hacer una espirometría en un espirómetro tradicional, yo tengo que buscar en una tabla cómo está la temperatura, cómo está la altura, la presión y introducirlo. Gracias al Señor la tecnología avanza y eso lo hace ya solo. Ustedes verán qué va a pasar ahí cuando yo ponga el espirete. Miren ahí. Miren cuando yo le dé a aceptar, ¿qué va a pasar aquí? Miren, me va a calcular la altura, la presión. Un segundito, vamos a FBC, mire cómo me va a poner los valores que está a la altura y todo. Yo le doy que confirme, ella sola lo va a hacer, ya yo tengo que introducir eso, gracias al Señor. Entonces, miren qué va a pasar ahora. El espirete lo tengo que bloquear aquí abajo. ¿Por qué lo bloqueo aquí abajo? Porque el aire que está ahí dentro tiene que eliminarse. Entonces, ¿él qué va a hacer? Cuente el aire que está ahí para no sumármelo. Porque si no me va a sobreestimar o subestimar el aire que yo tengo. Ok. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer como maniobra? Llenarme de aire. Cuando yo me lleno de aire, yo entré hasta el volumen de reserva inspiratoria, ¿verdad? Ahora lo voy a botar fuerte y me voy a quedar botando hasta que ya no tenga aire. Entonces, como yo boté todo, boté desde ese volumen de reserva inspiratoria que entré, pasé por el volumen corriente otidal y boté el volumen de reserva inspiratoria. Y me quedé por encima del residual. Entonces, fíjense cómo eso es lo que vamos a hacer ahí. Entonces, ustedes van a ver cómo la curva sale. Ojo, no lo voy a hacer 3 veces. Yo estaba botando aire, profe. Ay, igual. No se escucha, pero sí. No se escucha, pero sí, exacto. Entonces, fíjense que, miren si yo me voy al informe, ustedes verán qué va a pasar ahora. Una flecha. No, ustedes verán qué va a pasar ahora. Si yo me voy y lo amplío aquí, me voy a la curva primero, antes de... ¿Qué tiene que hacer la curva? Salir de cero, hacer un pico, ¿lo vieron? Va haciendo una asa descendente y luego una asa de inspiración. Y tiene que durar al menos 6 segundos. ¿Lo ven? Si yo me voy... Ah, claro. Entonces, si me voy, me va a decir qué categoría es. ¿Por qué? Porque no tiene con quién compararla. Vamos a hacer una más y ya. Aunque se quede categoría B. Tú verás, mira, vamos a hacer otra prueba. Los 6 segundos más. Claro, no, eso es una eternidad. Mira cómo pasó a C. Ah, Porque no he hecho mal de ahí. Oh, ya la hice. En un ratito vamos a hacer otra más. Vamos a ver por qué. Déjame no ponerla ahí para que no se Ahí están 3. contamine. Entonces, miren, ojo, vamos a hacer lo siguiente. Miren ahí, yo vuelvo de nuevo para acá ahora, en ese, no se preocupen, para poder analizarlo. Vamos a hacer otra prueba para poder entender eso. Vamos a hacer otra prueba. Esta se llama ventilación voluntaria máxima, que es la otra que se debe de hacer cuando se hace una espirometría. ¿A qué se refiere? Es abrir el diafragma, a ver si está trabajando bien. ¿Qué pasa? Cuando yo termine esa prueba, yo voy a quedar por lo menos 5 segundos tranquilo porque eso me ayuda. Porque usted está hiperventilando. Ustedes verán ahora.
Lo único que yo voy a coger y botar aire, pero rápido. Ahí acabó. Entonces, miren qué pasa con eso. Mejor Entonces, miren qué pasa con eso. Eso simplemente me dice cómo está trabajando mi diafragma. Eso tiene que estar por encima de un 80. Yo tengo un 89. 89. Entonces, eso implica que usted no tiene un problema neuromuscular de la ventilación. Entonces, volvemos para atrás, para las espirometrías, para poder valorar algo. Vamos a aprovechar esta misma, cancelo aquí. Vamos a aprovechar algo aquí. Vamos a hacer algo. Miren. Vamos a aprovechar esta misma para luego entonces poner otras. Miren, cuando yo estoy evaluando una espirometría, yo me tengo que aprender un valor 80. Y todo el mundo sabe dónde salió el 80, ¿verdad? Entonces, miren, yo voy a ver tres cosas nada más. Y por el momento solo dos. Olvídense de todo ese mundo de valores que están ahí. Que yo voy a ver la relación FB1-FBC en el mejor valor, ¿lo ven ahí? Y el porcentaje de la FBC, mírenlo aquí. Entonces, ¿qué me dice eso? ¿Cuánto tiene que estar la relación FB1-FBC para estar normal? 0.8, ¿verdad? 80. Perfecto. Entonces, ¿qué yo veo? ¿Cuánto está la relación FB1-FBC ahí? ¿Igual o mayor 80? Mayor. Entonces, todo lo que está igual o mayor 80 o está normal o sugiere restricción. No puedo decir que está restrictiva porque no conozco el volumen residual. Sugiere restricción. Entonces, toda la relación FB1-FBC que está igual o mayor 80 o está normal o sugiere restricción. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer ahora? Ver si está normal o si sugiere restricción. ¿Qué yo hago? Ver el porcentaje de la FBC y me quedo con el mismo 80. Todo lo que estaría igual o mayor a 80 está normal. Si estuviera por debajo de 80 sugiere restricción. Entonces, cuando una espirometría está normal, cuando la relación FB1-FBC está igual o mayor a 80 y el porcentaje de la FBC está igual o mayor a 80. Fíjense, no hay que buscar más nada ahí. ¿Cuándo sugiere restricción? Cuando la relación FB1-FBC está igual o mayor a 80, pero el porcentaje de la FBC está menor a 80. ¿Cuándo está obstructiva? Cuando la relación FB1-FBC está menor a 80. ¿Me entendieron ahí? Vuelvo para atrás. ¿Cuándo la espirometría está obstructiva? Cuando la relación FB1-FBC está menor a 80. ¿Cuándo la espirometría sugiere restricción? Cuando la relación FB1-FBC está igual o mayor a 80, pero el porcentaje del FBC está menor a 80. ¿Y cuándo está normal? Cuando este y ese están los dos igual o mayor a 80. No tengo ninguna otra forma de posibilidad de diagnóstico. Me imagino que el porcentaje de la FBC va a ser menor a 80 en la obstructiva. En la obstructiva, sí. Entonces, va a pasar lo siguiente. Y no tanto eso, más el FB1, pero no lo voy a complicar ahora. Entonces, fíjense que eso fue viendo el 80. Y cuando vimos la campana de Gauss, definimos que estábamos en el término medio. Entonces, ¿qué dicen los europeos? No, yo no puedo decir que es 80. Porque a medida que usted aumenta en edad, baja el porcentaje normal para usted. Por ejemplo, yo tengo 40 años. Mi porcentaje normal a los 40 años es 68. No sé si lo vieron ahí. Vamos a ver que esto quiera. Exacto, vamos a practicar de nuevo. Para que me puedan entender. Vamos de nuevo a poner. Para que me puedan entender ahí. Vamos a ver que tú quieras. Con un cazador de Pues si la espirometría, señor, el que la está haciendo cree que le está acabando el mundo. Porque usted está botando aire y hay alguien diciéndole, usted siga botando aire, pero qué voto. Tuve que repetir 5 veces porque salió mal y entonces era porque
de 5 segundos. Entonces, cuando yo veía que estaba mirando la marca de los 5 segundos, yo inconscientemente botaba. Botaba, no. Sí. Entonces, no es tan cómodo. Entonces, miren aquí que. Miren el límite inferior de la normalidad aquí. ¿Qué es la única diferencia con respecto a los europeos? Que en vez de yo decir que la relación FB1-FBC tiene que ser 80, yo digo que la relación FB1-FBC tiene que ser el valor que me están dando, que va a variar en cada espirometría para cada persona. Entonces, en este caso, el valor que debo de tener yo son 68. Entonces, todo lo que esté por debajo de ese valor es obstructivo. Y todo lo que esté por igual o mayor a ese valor o está normal o sugiere restricción. Y vuelvo de nuevo a verlo con el 80 de aquí. O sea, por ejemplo, si yo tuviera ahí 0.50, es obstrucción. Pero si yo tengo 0.69, está bien porque está por encima de él. Entonces yo volvería a decir que estaría normal, ¿me entiendes? Entonces vamos a ver si me entiendes. En estos casos, el concepto de obstructivo y restrictivo, ¿a qué se refiere? Obstructivo que no está saliendo todo el aire. Como por ejemplo el paciente con epoidema, y restrictivo que el pulmón no se puede expandir. Profe, pero esa parte del séptico anterior, lo de ahora, eso es lo que ustedes han comentado de que hacen los españoles. Los europeos. Los europeos. Sí, los europeos son un poquito más certeros en eso, pero De las dos formas está correcta. sí, las dos son correctas. Basándonos en cada modelo, o sea, el europeo y el otro, ¿va a ser el mismo resultado? Puede variar en algunos pacientes, pero cuando varía uno se acomoda al que más le convenga. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que se ha pasado la vida entera fumando y en el europeo me dice que está obstructivo y el otro me dice que está normal, le creo que está obstructivo. Entonces, miren, cuando yo hago una espirometría, esto es la espirometría, señores, de aquí para acá. O sea, Ajá. pero ¿qué pasó? Yo le puse un broncodilatador y la repetí. O sea, esto es otra espirometría para ver si mejoró o no. Entonces, fíjense que vamos a analizar esta, pero hasta aquí, olvídense de ahí para allá. Sí. Entonces, ¿cómo estaría esta espirometría? Es normal. ¿Por qué estaría normal? Porque la relación FB1-FBC está mayor a 80 y el porcentaje del FBC está mayor a 80. Claro. Si me fuera a analizarla por el límite inferior de la normalidad, el menor valor posible es 69. Sí. Está por encima de él. Entonces daría normal por las dos formas. Ajá. Ok. ¿Me van entendiendo? El broncodilatador ha ayudado a incrementar un poco más los valores también. Sí, pero el broncodilatador hay que evaluarlo con pinza porque, por ejemplo, si yo le preguntara a ustedes si un paciente responde al broncodilatador, ¿es bueno o malo? Te apuesta que me van a decir las dos cosas. Me va a decir un grupo que es bueno y otro que es malo. Y los dos tienen la razón. Por lo siguiente, si me responde al broncodilatador, Está malo. ¿estaba malo el paciente? Sí. Entonces sería malo, ¿verdad? Pero si me responde el broncodilatador, no me está diciendo que me va a mejorar cuando le pongan medicamentos. Entonces también sería bueno. Entonces va a depender de cómo usted lo mire. ¿Me entiende? Entonces para mí como médico es bueno que me responda al broncodilatador. Porque el paciente va a ser feliz cuando yo le ponga medicamentos y dice, ese doctor me mejoró. Pero si no responde, es un problema. Entonces vamos a ver esta. Ojo. Olvídense de esta parte para acá. O sea, olvídense de ahí para allá. ¿Cómo estaría esta por ATS por los americanos? Obstruido. Obstruido. La relación de FB1-FBC está igual o mayor a 80. Claro que no. Entonces, si está menor a 80, ¿qué es? Obstrucción. Está obstructiva. Pero miren una cosa, y si yo lo fuera a ver por el límite inferior de la normalidad, ¿cómo estaría? No, tampoco. No. Obstructivo. Sugiere restricción. Mira, la relación de FB1-FBC El ideal es 69. ¿Está igual o mayor a eso? Menos. Ya. Está mayor, o sea que está normal o sugiere restricción, pero ¿qué pasó aquí? Entonces sugiere restricción. Entonces fíjense que podría variar entre uno y otro. Profe, ¿por cuál no guiamos entonces? Bueno, mira, yo miré aquí arriba Ahí. y veo que es un paciente que nunca ha fumado, tiene 43 años, o sea, yo me iría más en el que sugiere restricción.
Posible asma. Depende de los No, usos de espirometría. posiblemente sea que no hace ejercicio. Profe, pero ¿por qué sistema nos guiaríamos mejor para el americano? Bueno, yo utilizo más el europeo. Porque es más preciso. Porque, o sea, si uno pierde función respiratoria, yo no puedo pretender que una gente de 90 años respire igual que uno de 20. Exacto, es verdad. ¿Entiendes? Al fin y al cabo, yo entiendo que el modelo norteamericano va a ir perdiendo vigencia. 43. El problema está que hasta que los norteamericanos no inventen algo mejor, va a seguir usando el de ellos. No le va a dar la razón a los europeos. ¿entiendes? Ajá. Entonces, es un problema Pero fue una pregunta. a la hora. ¿Puedes poner la espirometría otra vez, la que estábamos viendo? Mírala aquí. La que usted acaba de decir, ¿eso es obstructivo o restrictivo? No, sugiere restricción, porque mira, ese valor está por encima del valor predicho de él. Ok, eso sí. Y, pero mira aquí como qué pasó con el porcentaje, está en 67, está mejor a 80. Ok, y si nos vamos al que está al lado, el que sería el sistema americano. Ajá, estaría 0.70. obstrucción daría. Obstrucción. Ya no tengo que buscar más nada, exacto. Entonces, como viendo que una da obstrucción y otra da restricción, ¿por cuál de las dos Exacto. debería? No, o sea, las dos estarían correctas. Ahora, ojo, si un paciente joven nunca ha fumado, no es asmático, yo me iría más que subir restricción a obstructivo. Ok. Sí. Porque hasta el hecho de que no haga ejercicio puede ser que tenga restricción. Y le pongo el mejor ejemplo. Usted pone dos niños sanos, sin ningún factor de riesgo, de 10 años los dos. Y hay uno que usted lo tiene jugando pelota. Y hay otro que se pasa el día entero jugando Nintendo. Cuando usted le dice a los dos, mira, ve corriendo esa esquina y vuelve, hay uno que va y llega y está igualito. Y hay otro que a mitad de camino viene ahogando. Y tan sano. Porque su pulmón se adapta a lo que usted la demanda que usted ejerza. Si usted se pasa todo el tiempo sedentario, no crea que su pulmón le va a funcionar adecuado cuando usted lo someta a un ejercicio. Ahora, El pulmón mío viene con una onda de estilo y tengo que correr y que yo Oye. la resistencia se basa en eso. Entonces lo combinamos. Entonces, No, no, y ahí Lo combina con la clínica. Por ejemplo, el maestro Javier, yo un día venía subiendo la escalera con él y él llegó normal aquí arriba y yo Bueno, llegaba lejos del piso. yo no sé si le voy a poner un ejemplo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que yo difícilmente uso ascensor. no me voy a fijar. Cuando yo salgo, yo pongo mi escalón y bajo y subo con mi escalón. O sea, No, yo lo bajo. yo difícilmente yo use ascensor y eso y no es por nada. Mi abuela cree que ella coge el teatro, no me puso a correr al lado de ella y yo, la verdad, no. Yo no tengo problema con ¿Qué eso. pasa, la señora? Entonces, Está fuerte. ¿cuándo deberíamos pensar en una obstructiva? Cuando, por ejemplo, obviamente cuando me den uno de los valores de obstrucción es un paciente fumador o asmático. Entonces, por ejemplo, mire, yo vivo en un sexto piso, usualmente yo subo por la escalera tranquilo. Ah, no, usted tiene problemas. Oye, pues, bájale punto, oye. No, es que eso no es nada, señores. Después de un tercer piso, no puedo cargar nada, todo mucho. Ahora, si ando con compra, obviamente no. Pero si no, yo no tengo problema. Y subo pam, 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 y llego arriba igual. Sin problemas. Sí, lo digo. ¿Eh? Perfecto. Entonces, una pregunta. Restrictivo no necesariamente es una patología, pero obstructivo siempre lo es. Y es también, pues, señores. Eso está fácil. Que obstructivo siempre es una patología. Ah, no, ya Ese está normal. Ah, ok. Entonces, déjenme volver a la diapositiva que nos quedan como 2 minutos, tranquilos, ya casi estamos acabando. Entonces, vamos a hacer algo aquí. Entonces, miren, en términos prácticos, aparte de eso, nosotros vamos a ver en la materia muchas imágenes de tórax. Pero ustedes están dando esa materia. Entonces, miren, ¿qué es lo que normalmente yo voy a ver? Una radiografía de tórax. La radiografía de tórax, lo ideal es que esté normal. En su profesora le va a decir que hay parámetros para ver que está normal, dentro de las cuales está que esté centralizado, o sea, que el cuerpo del paciente esté equidistante al chasis, que no esté rotada, que alguna clavícula esté equidistante al cuerpo del esternón, que esté bien penetrada, que va a hacer con cortar los cuerpos vertebrales, aunque si es digital no es valorable. Y la inspiración, que usted va a contar los arcos costales anteriores y posteriores, teniendo de 6 a 9 posteriores, de 5 a 7 anteriores. Ahí no hay problema. Ahora bien, ¿qué vamos a ver en la materia? Infiltrados. ¿Qué son infiltrados? Ah, ok. El aire se ve negro. ¿Por qué el aire se ve negro? Porque el rayo X es capaz de atravesarlo. Sí. Es radiolúcido, es radiotransparente. Pasa el rayo X.
las demás estructuras se ven blancas porque lo absorbe, entonces lo vuelven opaco, se ve radio opaco. Entonces radio opaco es lo que se ve blanco, pero a veces no se confunde, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo un paciente que tiene una neumonía, ¿qué hay dentro? ¿Qué es la neumonía? Infección. Es líquido, igual que la sangre. Entonces, ¿qué se va a ver? Radio opaco. Entonces, miren ahí como en el lóbulo medio del pulmón derecho allá, se ve eso ahí. ¿Qué serán los infiltrados? Miren ahí como tengo en ambos pulmones arriba. Pero ¿qué pasa? Yo puedo tener infiltrado así. Miren cómo se ve disperso en ambas bases pulmonares, ¿sabes? Sí. Pero ¿qué pasa? Yo puedo tener esa radiografía que creo que está normal, porque hay infiltrado intersticial. Pero si el paciente progresa, me va a llegar así. Es una tuberculosis miliar, ahí te va a ver todo eso puntitos, me parece granito de miel. Eso lo vamos a ir viendo en la materia, ojo, por eso voy rápido. Pero también yo puedo verlo en una tomografía, miren lo bonito que se ve. Hasta el broncograma aéreo se ve, miren los bronquios teñidos de aire adentro. Pero también voy a ver derrame pleural. ¿Qué pasa? Que los ángulos del diafragma, que se fijan aquí, miren que siempre lo veo, miren aquí, ¿verdad? Que el diafragma está lleno de qué? No, el diafragma. ¿Qué baña los músculos? ¿Qué llega a los músculos, a todos los músculos, para irrigar la sangre? ¿Y cómo se ve la sangre? Y si ahora la pleura se me llena de líquido, ¿no tiene la misma densidad? Sí. Cuando se ponga sobre el diafragma, ¿qué va a pasar? Que me lo va a borrar. Sí. Entonces, miren cómo yo tengo, por ejemplo, en esta del lado derecho, borramiento de los ángulos del diafragma, tengo un derrame pleural derecho. Si me voy aquí, miren ahí cómo lo tengo borrado. Vamos para allá ahora. ¿Qué pasa? Aquí hay un problema. Del lado izquierdo, que también yo tengo blanco ahí, el corazón. Entonces yo tengo los ángulos de diafragma borrados, obviamente, pero tengo el signo de la silueta porque tiene la misma densidad. Y yo no sé hasta dónde llega el corazón y hasta dónde llega el derrame. Porque dos densidades iguales se superponen. Pero yo puedo tener un derrame pleural bilateral, sin problema. Si le hago una tomografía se ve chulísimo. ¿Por qué? Porque ¿para dónde se va el agua? Para abajo. Miren cómo el pulmón debió llegar ahí. Miren ahí hay líquido, ahí hay líquido. Sin ningún problema, ¿verdad? Aquí hay un neumotor, alguien preguntó ahora. Si yo pregunto, ¿esto es derecho o esto es izquierdo? ¿Está derecho o izquierdo el neumotor? Derecho. El neumotor está a la derecha. Es derecho. Ok, vamos para allá. Los pulmones tienen vascularidad, ¿verdad? Y eso que está dentro se llama trama vascular. Sí. Entonces, cuando el pulmón se picha, que se vacía, ya yo no voy a ver trama vascular porque el pulmón está colapsado. Entonces, vamos para allá. Okay. ¿Es derecho o izquierdo? Derecho. Miren la trama vascular del lado izquierdo. Del lado derecho no se ve trama vascular, ¿verdad? ¿No ven que hay un aumento de la radiolucidez? Ahí parece que ni hay pulmón. Derecho e izquierdo. Es contrario a ti. Contrario a como tú estás. Literalmente. Entonces tengo un derrame, un neumotor al derecho. Si yo miro este otro, miren ahí donde se ve la pleura parietal, ¿la ven ahí? Entonces miren que ahí no tengo trama vascular y miren el pulmón colapsado ahí. Entonces yo tengo un neumotor con colapso pasivo del pulmón. Si lo ven, apágame la luz un segundito, escúchame ahí. Si miran esto con mala fe, aquí hay trama vascular, pero ahí no hay trama vascular. ¿Lo ven? Sí. Entonces, la pueden prender ya, eso es un neumotor parcial. Si ese paciente usted le hace una tomografía, se ve así. De que ahí sí lo puedo ver, ¿verdad? Ahí sí. De que ahí sí. Proponga eso. También veremos en la materia masas. Miren una masa ahí. Miren ahí donde se ve una masa. Pero si está más anterior el rayo X la capta más, se va a ver todavía más blanca. Miren ahí. Miren más masas. Miren ahí nódulos y masas, un arbolito navideño. Es un paciente, no, es un paciente con metástasis. No es un paciente ya lleno de metástasis que está en sus últimos respiraciones de la vida. También voy a ver abscesos de pulmón
¿Qué pasa en un absceso? Miren cómo yo tengo una imagen encapsulada con un nivel hidroaéreo. Para acá está el pus, para acá está el aire. Entonces, cuando yo veo ese nivel hidroaéreo, ahí hay un derrame pleural. Cuando yo veo un nivel hidroaéreo, tengo, obviamente, un absceso. Miren aquí donde está otro absceso. Parece como una luz. Ajá. Aquí, aunque dice caverna, no es para que ustedes vean algo. Miren un Uno de absceso cada ahí lado. y miren otro ahí, ¿verdad? A lo mejor Es que ven. muy diferente a una caverna. Una caverna es cuando hay un hueco que quedó destruido, se ven tuberculosis y demás. Mírenla ahí. Ahí usted ve paredes más gruesas y no ve nivel hidroaéreo. Y un hueco completo en el centro, profesor. ¿Eh? Uy. Arriba. Al compañero que me dio el correo yo le mandé la diapositiva ese día. ¿Y quién, compañero? ¿No te acuerdas que hubo uno que subió el correo electrónico en el grupo? Yo se lo mandé. Ah, tú bueno, no es mi culpa. Bájale punto, profe. Entonces, dije, viste, te metí al medio. Y por último tenemos eso, Oh. que siempre se la dejo a ustedes. Ay, mata. Y ustedes me van a decir que vengan ahí. Ese es el que Un neumohidrotórax. Ese es los dos. ¿Eh? No. No digan ustedes Es un que vengan. biotórax. Eso es lo último, ya nos queda un minuto en la casa antes de que nos voten. ¿Eh? Un neumohidrotórax. No. Es un bio. No. Es un bio. ¿Qué vemos ahí? Un oído. Acorazado. Algunos han dicho un neumotórax. Aquí un derrame pleural. Un neumotórax que es No. solo los pulmones. Entonces, miren lo siguiente. Siempre pongo esa imagen y siempre digo lo mismo. Yo creo que yo voy a salir repetido diciendo lo mismo hasta que termine por lo siguiente. Eso siempre la pongo para explicar algo. Nunca cometan el error de mandar a hacer una imagen de tórax sin ponerle un pequeño resumen de lo que usted cree al imagenólogo, el radiólogo. Él no está viendo el paciente. Él no conoce el paciente. Ese es un paciente que le dio tuberculosis. ¿Y qué hizo la tuberculosis? Le destruyó un pulmón. Miren la tráquea y todo ahí. Miren el bronquio principal derecho, el izquierdo, miren cómo está traccionado. Y que yo tengo todo destruido este pulmón. ¿Qué tuvo que hacer el otro pulmón? Hipertrofiarse para poder compensar el otro. Y es lo que se llama fibrotórax. Entonces fíjense cómo Y se infiltró. yo podría decir que es un neumotórax, que es un derrame pleural, pero de que yo le ponga el radiólogo que un paciente con TB, bla, bla, me va a poner, tiene un fibrotórax, o sea, está totalmente fibrosado, derecho con una hipercompensación por hipertrofia del pulmón contralateral. ¿Y el corazón? ¿Y por qué no se ve la Exacto, esa eso se ve tan- No, porque está tan grande que se ve tanto el aire que te opaca todo lo demás. Ok. Por eso el paciente está vivo y tranquilo. ¿Eh? Y esto es una broncoscopía. Yo entro un aparato por la boca o nariz y voy y reviso el pulmón por todos los lados, viéndolo en una cámara y me permite tomar biopsia, hacer lavado, etc. Pero los computadores. Y esta era la última parte. Normalmente le vienen computadores. No, tranquilo. Sí, yo creo que en el más Hoy le dije que vamos a durar una